Buen día, señores oficiales. Este es nuestro último video de legislación marítima en su segunda parte, en cual se hace la visión general de la legislación marítima, del derecho marítimo y se plantean los retos del desarrollo para la eventualidad de que se desee continuar efectuando una aplicación marítima para el beneficio del país. Hemos visto ya el temario a lo largo de los distintos videos de las exposiciones y nos falta la parte final, el derecho marítimo registral y reflexiones finales. Como ya habíamos visto, amerita la aclaración en cuanto a que el derecho registral tiene su propia norma, está en un aspecto específico del derecho y está relacionado en el ámbito marítimo. Como se había mencionado, la parte de propiedad, los gravámenes, las interdicciones, los contratos, son parte del derecho registral, o sea, parte de una especialidad del derecho. Es así que, en cuanto al derecho marítimo, todo lo que está relacionado con los buques está intrínsecamente, directamente relacionado con el derecho de registro de estas naves, especialmente cuando hablamos del derecho naviero. Ahí verificamos la forma de aprovechamiento de la nave ya en aspectos comerciales. En el derecho portuario, cuando la nave va a arrimarse a un puerto, se va a atracar al puerto. Lo propio en cuanto al transporte o el derecho ambiental marino o costero, las afectaciones que las naves puedan derivar. El derecho de la navegación, el movimiento de la nave en el espacio acuático, o el derecho pesquero, el aprovechamiento mediante acto extractivo pesquero a través de una embarcación o una nave. Como habíamos visto, la trilogía marítima, el mar, ya habíamos mencionado especialmente en el derecho del mar, de la Convemar, y la consideración nacional. En este caso ya nos corresponde ver el buque como ámbito específico de soberanía del Estado y el puerto, tanto como puerto registro del buque como el sitio por el cual van a llegar y zarpar las embarcaciones. Así, el ejercicio de la soberanía va a estar aplicada con una orientación de los buques, tanto como estado de pabellón, o sea, una ficción jurídica que le considera, que le contempla a toda embarcación como una porción flotante de territorio del estado cuyo pabellón está enarbolando, de estado ribereño, que es la protección que como ribereño amerita exigírseles a los buques de otras banderas en su tránsito frente a la ribera del estado, así como el Estado rector de puerto, que es la aplicación hacia los buques de otros estados, la soberanía de los otros estados, cuando arriben a un espacio geográfico determinado considerado puerto, en el cual, en virtud de la precaución de soberanía e integridad de este territorio, se contempla ciertos aspectos, ciertas limitaciones al estado de pabellón de los buques en virtud de la consecución del Estado rector de puerto. El objeto. Ahora vamos a verificar al buque. La soberanía aplicada en los buques de bandera. O sea, el buque es una porción ficticia de territorio del Estado que está enarbolando la bandera. Donde quiera, en cualquier sitio en el que se encuentre, mantiene la soberanía del Estado de pabellón y por ende el cumplimiento de las normas que este Estado vaya a imponer en su pabellón. Es así que en Ecuador, donde vamos a efectuar los registros de estos buques, por aplicación de soberanía, por integridad territorial, el Estado ha designado a las capitanías de puerto como parte de Fuerzas Armadas, como parte de la Armada Nacional,
en su función de autoridad marítima, de puerto registro de naves, otorga esa consideración de soberanía a las embarcaciones que están registradas en las capitanías de puerto nacionales. 4 capitanías de puerto insulares: Puerto Ayora, Puerto Vaquerizo, Puerto Villamil y Puerto Seymour. 4 capitanías de puerto amazónicas: Puerto Francisco de Orellana, Puerto Nuevo Rocafuerte, Puerto General Farfán y Puerto Putumayo. Y las capitanías de puerto litorales, empezando por el norte: Capitanía de San Lorenzo, Esmeraldas, Bahía de Caracas, Manta, Santa Elena o Salinas, Capitanía de Salinas, Capitanía de Pozorja, Guayaquil y Capitanía de Puerto Bolívar. El resguardo que va a brindársele por parte del Estado está en todas aquellas áreas en las cuales esté navegando un buque de pabellón ecuatoriano. Por eso se hace importantísimo la aplicación, la exigencia de medios para poder proveer ese resguardo de soberanía, de integridad nacional a los buques en cualquier sitio en el que se encuentren navegando. Es así, en virtud de esta consideración nacional, derivado de la Constitución, derivado de los instrumentos internacionales, acogidos a los instrumentos internacionales, vamos a enfocarnos ahora en la parte de la LONSEA, en que se relaciona con el registro de propiedad, con la función del registro de propiedad de las embarcaciones. Y como se puede ver, estamos observando los artículos, el articulado de la ley, en la cual está contemplado el accionar de registro de propiedad de las embarcaciones. Tanto la organización y funcionamiento, cuanto las condiciones para efectuar una construcción, o sea, la creación de propiedad del territorio ecuatoriano, del territorio nacional, una vez que esté flotando, la modificación de este territorio flotante y eventualmente el desguace o la extinción del dominio de propiedad del territorio ecuatoriano, sea de nave o sea de un artefacto naval. Por ende, amerita el control de registro de los sitios en los cuales va a efectuarse estas actividades, sea la construcción, modificación o desguace, que se realiza en los astilleros, varaderos, diques, factorías navales o talleres artesanales. Lógicamente, esto amerita una consideración de que en una eventualidad también pueda efectuarse un cambio de puerto registro de la embarcación, con la finalidad de brindar una mejor resguardo, una mejor protección al armador de estas embarcaciones, en función a la actividad que va a desempeñarse al sitio en el que desea tener como asiento principal o donde le brinde mayores facilidades para el desempeño de su actividad. Por lo tanto, se contempla el cambio de puerto registro. Otra particularidad que está relacionada con la propiedad de las embarcaciones es el abandono, la extinción o la asignación de dominio. Entonces, cuando se presentan estas circunstancias especiales, sí la ley contempla lo que anteriormente se denominaba res nullus o cosa de nadie. Ahora se está contemplando la figura de res derelicte, o sea, el abandono de la embarcación. Posteriormente se va a hablar de una clasificación de las embarcaciones que va a estar con mayor detalle en el reglamento a la ley. Los certificados estatutarios, que son aquellos certificados que el Estado impone como obligatorios a sus naves, por ende al territorio de sus naves. La emisión del pasabante, matrícula y patente de navegación, que son 3 certificados, 3 documentos que aparentemente tienen similitud en cuanto a su función, pero tiene particularidades especiales en su
funcionamiento. Es así que ahora en el reglamento de la ley, en el libro segundo de las naves, contempla la clasificación de las naves y una amplia clasificación que se está especificando en función a la zona de operación, a la navegación que realice, a la propulsión, al servicio, al tamaño o TRB y al uso que presten estas embarcaciones. Por ende, cuando hablamos de construcción, mantenimiento, modificación, desguace, se va necesariamente que contemplar las licencias, las autorizaciones, los permisos para efectuar esta actividad. Se ha presentado dos consideraciones. Una, dentro del país, o sea, aquella construcción, aquella creación de propiedad del Estado que dentro del propio Estado va a extender su territorialidad, así como a la construcción fuera del territorio del Estado, o sea, fuera del territorio del país en que se efectúe la botadura de la embarcación para hacer el posterior cambio de bandera de una vez que ya el buque se encuentra flotando, el buque se encuentra ya a flote, ya se procede a efectuar el cambio de bandera y por ende la extensión de la propiedad de la soberanía del Estado en este buque. Para estas construcciones se necesita obligatoriamente el cumplimiento de normas técnicas, de normas de seguridad que se contemplan en planos, memorias y estudios. Memorias técnicas y estudios específicos, líneas de perfil, las pruebas de campo y la particularidad del contrato de construcción que debe estar registrado en las capitanías de puerto, que es lo que le va a dar el aval de la propiedad al funcionario, a la persona que efectúa la construcción y por ende asume este dominio de la embarcación. Posteriormente las pruebas de mar y ahora sí se cuenta con una embarcación con una porción flotante de territorio nacional en el cual se va a ejercer la soberanía y va a cumplirse las normas del país en el sitio donde se encuentre flotando esta embarcación. Cuando hablamos del vare y desvare es solamente un mero trámite para la realización de las actividades. Estamos hablando de un buque que ya se encuentra a flote y que se va a efectuar, sea modificación, sea mantenimiento o inclusive el desguace para la posterior disminución de efectos negativos para el territorio ecuatoriano. Posteriormente, se especifica ya al registro de propiedad naval y se enumeran los libros registros de propiedad. Un libro índice general en el cual se hacen los registros de los otros libros libro registro de propiedad naval, libro registro de hipotecas y gravámenes, libro registro de interdicciones, libro registro de fletamento y otros contratos. ¿Por qué se habla de otros contratos? Porque efectivamente se habla de fletamentos, de arrendamientos, de contratos de asociación, de contratos de préstamo de capacidad extractiva, especialmente en aspectos pesqueros, en los cuales se brinda ciertas facilidades para que el Estado pueda facilitar el enarbolamiento del pabellón y por ende debe cumplir las normas ecuatorianas. Lo propio en cuanto a las negativas de registro. El registrador de la propiedad naval, ahora sí se especifica una permanencia de 3 años como mínimo para un abogado civil. La norma no está clara. Se entendería que el oficial de justicia también debe permanecer 3 años como mínimo en la Capitanía de Puerto Registro, asumiendo la función de registro de propiedad. Amerita efectuar la aclaración correspondiente. En cuanto a las inscripciones, se habla de las transferencias de dominio, o sea, de la propiedad
en la cual va a pasar de una persona a otra mediante los modos de transmisión o transferencia de dominio. La entrega de obra es una forma de transferir el dominio del constructor al adquiriente. Puede ser, en este caso, ya propietario cuando está registrado en el registro de la propiedad y ha cumplido con las exigencias que el Estado le otorga para enarbolar su pabellón. Posteriormente se trata sobre la baja de registro, o sea, las condiciones, las exigencias que el Estado pone para que los buques dejen de constar como parte de su registro. Lógicamente, después da ciertas disposiciones administrativas en cuanto a la apertura y cierre del registro y a los cambios de puerto registro con la cancelación del puerto registro ecuatoriano. Continuando con el reglamento de la ley de navegación, al hablar de las naves en el capítulo cuarto, nos habla acerca de los contratos de fletamento. Y ahí precisamente se verifica lo que habíamos acabado de verificar en cuanto al registro de estos contratos en los libros registro. Las naves extranjeras tienen ciertas particularidades. La ley lo aclara. En los registros de los contratos marítimos de fletamento, los distintos tipos de fletamento, fletamento por tiempo, fletamento por viaje, fletamento a casco desnudo, fletamento round trip, eh, todo eso debe ser contemplado en el registro de propiedad. Cuando hablábamos de los certificados estatutarios, entonces ahora el reglamento hace las especificaciones en cuanto al pasabante, a la matrícula y a la patente de navegación, que son particularidades propias del derecho marítimo. El pasabante, un documento que permite el ingreso de una embarcación, de una nave que todavía no ha completado su etapa de nacionalización. Entonces todavía sigue contando con su registro extranjero, sigue contando, todavía no ha podido obtener los documentos estatutarios del Ecuador y por lo tanto se le permite enarbolar el pabellón mediante la obtención de este pasabante. La patente de navegación es distinta. La patente de navegación, en cambio, ya le da la individualidad a ese buque que ha obtenido esa patente. En cambio, la matrícula no es sino la autorización que el Estado le otorga a una embarcación, a un vehículo, para hacer uso de sus líneas de comunicación, en este caso de las líneas de comunicaciones marítimas, mediante el cumplimiento de los requisitos estipulados en las normas. Finalmente, en cuanto a las naves y al registro de propiedad, es pertinente citar el abandono, la extinción y la asignación de dominio sobre las naves, cuando se presentan naufragios y abandonos y cuando se presentan la extinción de dominio, así como la asignación de dominio a través de procedimientos específicos. En el plano internacional me he permitido poner al final en virtud de que existe un instrumento internacional, el Convenio de las Naciones Unidas sobre las condiciones de inscripción de buques, de Ginebra del 7 de febrero del 86. Sin embargo, de que no ha entrado en vigor aún este instrumento internacional. Estos estándares internacionales se quedan como mera referencia y me he permitido clasificar en 4 aspectos lo que contempla este convenio. Aspectos generales, debiendo resaltar que trata de los buques de 500 TRBs en adelante, o sea, los buques menores de 500 TRBs le dejan la consideración al estado de pabellón. Nunca un buque puede tener más de un pabellón. Eso se constituye una infracción. La autoridad marítima. La autoridad marítima es la entidad del gobierno que está encargada eminentemente de prevenir la contaminación, de incrementar la seguridad y de verificar que el personal se encuentre adecuadamente calificado y capacitado para tripular los buques. Los buques, en cambio,
deben tener claramente la identificación y la regulación para el registro correspondiente. En cuanto al arrendamiento a casco desnudo, sí es pertinente hacer la aclaración de que se permite la izada del pabellón, pese a que la propiedad no es del país, no es del Estado. Sin embargo, cuando existe el arrendamiento a casco desnudo, se permite, se autoriza el enarbolamiento del pabellón nacional y asimismo se permite a empresas conjuntas que puedan dar cumplimiento a las normas del Estado que está enarbolando el pabellón. Así, con estos aspectos de carácter netamente doctrinario, netamente de carácter internacional, vamos a dar por finalizado nuestro curso, nuestra materia. No se olviden, la incertidumbre es la única certeza que hay, pero esta incertidumbre, o sea, esta certeza es aquella que nos lleva de oportunidades como oficiales de marina, como marinos de guerra, como marinos en términos generales, como militares encargados de soberanía e integridad. Y es así que, si bien tenemos nuestras áreas de jurisdicción claramente especificadas, en cuales vamos a aplicar la soberanía y la integridad. No es menos cierto que tenemos unas grandes, unas inmensas áreas de intereses marítimos a los cuales el Ecuador, la Armada, está obligada a satisfacer para buscar un beneficio para los nacionales. Esto es importante y los medios que se tiene para esto son los buques, el registro de propiedad de los buques, el estado de pabellón. Esta aplicación de la soberanía en estos buques es fundamental. Con esto daría por finalizada esta materia y estaríamos a expensas de las evaluaciones correspondientes. Muchas gracias, señores oficiales.